Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Esta tarde, Señor, nos presentamos delante de ti, y en este tiempo precioso, Señor, que tú hablarás a nuestras vidas. Te pido que tomes control de cada acto, cada palabra, Señor, cada acción que se lleve a cabo, para que tu nombre sea glorificado. Señor, nos enfrentamos a ti, a tu palabra, y esto, Señor, nos desafía. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, y mi vida en tus manos como instrumento, Señor, te ruego que la uses. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar? Si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta tarde, y pues tenemos un tiempo maravilloso. El tema de esta tarde es la paz de su presencia. La paz de su presencia. Hemos venido abordando el Evangelio de Mateo, un evangelio que tiene una gran profundidad. Estuvimos viendo 3 milagros, y después de los 3 milagros encontramos en los versículos del 18 hasta el 22 encontramos una respuesta, y regularmente vamos a encontrar en el capítulo 9 de igual manera. Es decir, pasan 3 milagros y posteriormente Jesús confronta a sus seguidores. Los seguidores responden a esa confrontación. Después de los milagros viene una manifestación muy grande del Señor. Dice el versículo 18, teniendo el contexto de los versículos anteriores de los milagros: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Encontramos que Jesús, después de los milagros, viene una respuesta. La gente que lo seguía responde a los actos, milagros que Jesús venía haciendo. Uno de los seguidores le dice: Maestro, a donde quiera que vayas te seguiré. Cuando Jesús lo confronta con la responsabilidad del evangelio, versículo 20, Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lo confrontó. Él, obviamente, cuando vio lo que implica seguir a Jesús, ya no lo siguió. Versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Una respuesta. Después de que cuando Jesús hace un milagro, regularmente la gente quiere seguirlo, porque les llama la atención el evangelio. Pero cuando se dan cuenta lo que implica el evangelio, muchos regresan, y son pocos los que se quedan. Encontramos entonces en el capítulo 8, versículo 23, un pasaje que nos habla que Jesús atiende de una manera importante los actos de la naturaleza, de una manera sobrenatural. Quiero darles un poco de introducción. Vaya buscando Génesis, capítulo 2, versículo 7. Cuando Dios creó al hombre, Dios ordenó que el hombre iba a ser el rey de la tierra, por decirlo así, que el hombre iba a ser aquel que se iba a encargar de regir esta tierra. Encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7 y parte del capítulo 3, que Dios establece y le da al hombre el dominio, soberanía, para poder tener control de la naturaleza. Génesis 2. Encontramos también que cuando el hombre cae en pecado, él pierde toda la potestad. Y aquí encontramos algo muy importante. ¿Tiene Génesis 2:7? Entonces
Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos hasta los versículos 15, ya usted lee los que siguen. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Este es el principio de la humanidad. Dios crea al hombre y lo establece como aquel ser que se iba a encargar de controlar, de gobernar y tener autoridad sobre la naturaleza. Dice el versículo 17, bueno, el 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Encontramos entonces que en Génesis capítulo 2, Dios le da el dominio, soberanía y la manera de gobernar a esta tierra, incluyendo la naturaleza. Pero la consecuencia del pecado, el hombre cayó en pecado y el hombre perdió la autoridad sobre la naturaleza. Qué interesante. Encontramos entonces que a partir de ese momento el hombre ya no puede gobernar de manera soberana como lo estableció Dios a la tierra y la naturaleza, como lo encontramos en Génesis capítulo 2. Y como resultado del pecado vino una maldición sobre esta tierra y también sobre el hombre. Él perdió el control. Y a partir de ese momento del pecado que el hombre cometió en el Edén, encontramos que a partir de ese momento el resultado fue catastrófico en toda la naturaleza. Por ejemplo, encontramos que a partir de ese momento vino al ser humano la enfermedad, vino el dolor, la muerte, la dificultad para poder convivir entre seres humanos. Encontramos la injusticia, la falsedad, el hambre y también los desastres naturales, consecuencia del pecado. Encontramos también que el resultado del pecado era que la tierra comenzaría a tener una inestabilidad y que el hombre sufriría las consecuencias de no tener control que Dios le había dado. La Biblia a partir de ahí despliega un plan de parte de Dios glorioso. No solamente que Jesús cuando vendría a esta tierra iba a redimir nuestras vidas para darnos una eternidad con el Padre, también vino a dar una redención por esta tierra. Interesante. Jesús cuando vino la primera vez vino para redimir al hombre. Cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir a redimir la tierra y el universo. La Biblia establece que esta tierra va a pasar y que todo lo que está va a ser hecho nuevo. Encontramos entonces de que Dios establece una redención, no solamente para el hombre, sino también para la naturaleza. Acompáñeme a Job capítulo 26, versículo 14. El hombre no ha podido controlar la naturaleza como resultado del pecado y encontramos la naturaleza la cual muchas veces agravia al ser humano. Y encontramos que el hombre ha hecho esfuerzos, pero cada vez que hace un esfuerzo para poder controlar la naturaleza, cada vez la daña más. Dice Job 26:14, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuál es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Encontramos que Job comienza a hablarnos acerca de que el único que puede controlar la naturaleza es el mismo Creador, porque el hombre ya no puede, resultado del pecado. El Salmo 65:6, se lo leo. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, dice el Salmo 65:6, hablando que el único ser que puede controlar lo que está a nuestro alrededor
espiritual y naturalmente es Dios. Pero vea qué interesante, Romanos 1:20, ahí sí acompáñame. Vamos a ver qué tipo de poder es el que Dios tiene para controlar la naturaleza, aquello que el hombre es imposible de hacerlo, que hace esfuerzos pero constantemente se equivoca y lejos de arreglarlo más lo daña. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice, hermanos? Excusa. ¿Qué tipo de poder es aquel que Dios tiene para controlar el universo? Es un poder que va mucho más allá de nuestro entender. Que Dios, el Creador, tiene la capacidad de detener aquellos acontecimientos naturales porque Él es el Dios poderoso. Vamos a ver un par de citas. Jeremías 10:12 nos habla acerca de la capacidad del Dios que tenemos nosotros como Creador. Alguien podrá explicar, bueno, existe la gravedad, pastor, por la razón por la cual los cuerpos tienden a caerse, pero el asunto es, ¿quién creó la gravedad? Jeremías 10:12 dice de la siguiente manera: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Ese es el Dios que usted y yo alabamos. El que hizo la tierra con su poder, ¿quién es? Dios. Ese Dios que hizo esto y que creó lo que tenemos es el mismo Dios que tiene el poder para arreglarlo, hermano. El pecado todo lo destruyó. El que puso en orden el mundo. ¿Quién le dio orden al mundo? Hoy tristemente es el hombre el que se ha encargado de darle un desorden a todo el mundo. La tala de árboles, el medio ambiente cómo está contaminado, las grandes empresas que enriquecen las tecnologías por un lado, pero por otro lado encontramos una humanidad que se está consumiendo a sí mismo. Siempre Dios pone el orden y el hombre siempre lo desordena. La ciencia médica, entre más descubrimientos tenemos al alcance, más enfermedades existen y más incurables. Encontramos entonces a un Dios que pone orden en el mundo con su saber y extendió los cielos con sabiduría. Hoy tristemente el hombre se quiere sentir más inteligente que el mismo Dios y por eso se equivoca constantemente. Adelante, Jeremías 51:15. Jeremías 51:15 dice: Él, Dios, es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Todo esto es Dios. Él tiene poder. El hombre jamás podrá controlar un terremoto. Pueden estudiarlos, cómo ocurren, pero jamás tendrán la capacidad para evitarlo. Los volcanes podrán estudiarlos, pero jamás podrán evitar sus erupciones. Porque el hombre es incapaz. Dice, Él es el que hizo la tierra. Estoy en Jeremías 51:15. ¿Está conmigo? Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Encontramos, vamos a regresar un poco a Mateo 9. Un pasaje el cual nos habla que Jesús mismo tiene la potestad del mismo Dios. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, ¿qué le dice? Levántate, toma tu casa y vete a tu casa. Encontramos entonces aquí que Jesús, como Hijo de Dios, tiene la potestad para perdonar pecados. ¿Qué significa eso? Para restaurar la parte espiritual, pero también para restaurar la parte física, porque Él perdona pecados, pero también dijo al paralítico, levántate. ¿Y qué pasó? Se levantó y se fue a su casa. Los milagros que Jesús realizó en esta tierra
fueron para mostrar que Él tiene poder sobre las enfermedades. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él estaba dando una enseñanza del poder al resucitar a aquel que había muerto. Cuando encontramos como Mateo 8, versículo 23, que se levantó algo natural en gran manera, también tuvo la capacidad y el poder para controlar aquello que estaba fuera de control. Y este es el Dios en el cual nosotros creemos. Vamos a ir a Mateo 8:23, en una breve introducción para el pasaje. El tema es la paz de su presencia. Mateo 8:23. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Mateo presenta en el capítulo 8 3 milagros, ya lo vimos, da una respuesta de cómo reaccionaron los seguidores. Y a partir de ahí vemos que la gente se quedó fascinada con Jesucristo. Pero vamos a ver cómo dice que entra a la barca y sus discípulos le siguieron. Esto es interesante. Le voy a invitar que de manera paralela venga Marcos capítulo 4, porque también Marcos nos habla del mismo acontecimiento. Marcos capítulo 4:35. Marcos 4:35. Dice Mateo 8:23 que Jesús entró en la barca con sus discípulos y lo siguieron. Pero Marcos amplía un poco más y Marcos dice que aquel día cuando llegó a la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él, ¿qué dice? Otras barcas. Quiere decir que no iba solo Jesucristo, iban otras gentes con otras barcas siguiendo el caminar del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra discípulos, matates, en el griego significa los alumnos. Como aquellos que Jesús les dijo, ¿quieren seguirme? Las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Ustedes quieren seguirme? Y ya no lo hicieron. Entonces cuando llegan el episodio de cruzar con la barca, venían otras barcas, dice Marcos, juntamente alrededor. Vamos a regresar a Mateo 8:24, téngalo de manera paralela, porque vamos a estar constantemente complementando con Marcos. Entonces a Jesús lo seguían sus alumnos, sus seguidores, sus aprendices. Versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué, hermanos? La palabra o la frase y he aquí, dice otra versión, de pronto se desató sobre el lago una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. La palabra tempestad, que es clave en este versículo, seismos, en el griego, seismos, de donde viene la palabra sismógrafo. Fíjese, interesante. Dice que vino una gran tempestad, vino un seismos, y la palabra seismos significa terremoto, significa temblor, significa un movimiento que estremece. Significa también un zarandeo. Y entonces encontramos que en el momento que Jesús está en la barca cruzando en el mar, en el lago, dice que se levantó una tempestad. Algo agitó esa agua en ese lugar. Un movimiento en la tierra provocó que el agua comenzara a reaccionar. Y comenzó a pasar algo importante. Pero como tiene Marcos 4:35, ¿lo tiene, verdad? Ok. Marcos 4:37 emplea un término similar, pero que lo amplía. Marcos 4:37 dice, pero se levantó una gran, ¿qué, hermanos? Aquí la palabra tempestad es lailaps, en griego. ¿Qué significa? Un violento ataque de viento. Porque Marcos y Lucas, la palabra es distinta a la de Mateo. Ahora, ¿por qué es necesario revisar eso, hermanos? Porque la gran tempestad que se levantó en la barca no solamente fue un terremoto, también traía ese terremoto viento
violento que sacudía en ese momento ese lugar. Entonces tenemos un terremoto con una gran agitación, con una gran cantidad de viento en ese lugar, y encontramos un momento, dice que era tan grande que las olas cubrían. Pero encontramos algo importante en el versículo 24 de Mateo 8. Dice que mientras sucedía esto, Jesús, ¿qué dice, hermanos? Dormía. La palabra dormir, kautseo en el griego, significa acostarse para descansar, teniendo paz. Entonces encontramos en la Biblia un pasaje en el cual se levanta en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, y esto nos habla de un movimiento grande, inesperado. Pero Jesús dormía en ese momento. ¿Cuántas veces a nosotros en nuestra vida de repente ha llegado un acontecimiento que nos sacude, nos estremece? De repente llega a tu casa la noticia, tu hija está embarazada. Eso nos sacude, eso nos estremece. Es una tormenta que nos mueve del lugar. Tu hijo dejó la escuela, te corrieron del trabajo, no tienes dinero. Porque la tormenta que llega a nuestras vidas es distinta a la del pasaje, pero son tormentas. Tienes muchos gastos y no tienes cómo solucionarlos. Llega un problema y que trae consigo un problema mayor. Y dice la Biblia que Jesús estaba dormido. Dice Marcos 4:38 que Jesús tenía un cabezal. Dice otra versión que era una almohada. Entonces Jesús estaba durmiendo mientras estaba pasando algo difícil con sus seguidores. Y Juan capítulo 14, versículo 27, vaya conmigo. Juan 14, 27, encontramos por un momento una tormenta en gran manera, un problema grandísimo, pero Jesús tiene tranquilidad. Dice Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz, ¿qué dice? Esa paz que cuando tienes problemas no te mueves. Y no porque no sientas, sino porque sabes que el Padre tiene control de todas las cosas. ¿Sabía usted, iglesia, que Dios tiene control de su tormenta? Aunque sea muy grande, Él tiene control de tu tormenta. Lo que pasa es de que, dice otra versión, la palabra dormida o dormido, habla que estaba en quietud. Y tal pareciera cuando tenemos problemas y no pasa nada, pareciera como que Dios está fuera del control. Y no es así. Él siempre está en control. Esta tarde Dios te dice a ti y me dice a mí, en medio de la tormenta, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga, ¿qué dice, hermanos? Miedo. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice el Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. En medio de la tormenta, Jesús tiene una perfecta calma, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es Dios. Versículo 25 del capítulo 8. ¿Está conmigo? Encontramos un factor en la tormenta. Dice el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, si usted ve, tiene signos de admiración, perdón, de exclamación. ¿Ya los vio? Quiere decir que ellos gritaron, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama pánico. ¿Cómo se llama, hermanos? ¿Sabe que siempre en la tormenta hay un ataque de pánico? Y el pánico es un trastorno de ansiedad. El pánico son sensaciones de terror ante un peligro latente.
El pánico se puede describir como aquella cosa que te sucede que no tienes control de ella. Cuando tú no tienes control de tus hijos, tienes pánico. Cuando tú no tienes control de tu trabajo, tienes pánico de perderlo. El pánico siempre llega sobre el ser humano en un momento cuando no tiene control de las circunstancias. Y regularmente cuando hay una tormenta, el hombre deja de perder el control. Se acabó el trabajo. El trabajo no depende de ti, depende de tu jefe, que te dé el trabajo, la escuela. Entonces encontramos en este pasaje que los discípulos le despertaron porque tuvieron pánico por sus vidas. Dejaron de tener control sobre las circunstancias. ¿Y cuántas veces hemos pasado por el momento en el cual hemos perdido el control en nuestro hogar? No logras controlar y dices, no sé cómo le voy a hacer. Y vas con el Señor, corriendo, como los discípulos. ¿Cuántas veces con los hijos, mencionabas el ejemplo? Hemos escuchado casos de padres, los cuales llegan los jóvenes a los 17, 18 años y ya no tienen control. Cuando tú pierdes el control de las cosas, entras en un momento como los discípulos. Vea como Marcos 4:38 lo explica un poco más. Cómo el pánico vino sobre los discípulos. Tiene Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Allí cabezal es almohada o cojín. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Una persona cuando está en pánico tiene ansiedad, no come, deja de comer, se enferma, le duele la cabeza, le duelen los pies, no puede conciliar el sueño. Y los discípulos van con él y le dice, Señor, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? Señor, ¿no te das cuenta que mi hogar está a punto de destruirse? Señor, ¿no te das cuenta que mi trabajo ya no lo tengo? Señor, ¿no te das cuenta que no tengo cómo seguir adelante? Y reaccionas así porque tienes pánico. Ya no tienes control de las cosas. Lucas 8:24. Porque este pasaje que hemos leído de Mateo 8:23 está en Marcos 8:35 y en Lucas 8:24. Es decir, Mateo, Marcos y Lucas narran esta historia de una perspectiva distinta, pero con un mismo mensaje. Tiene Lucas 8:24. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas cesaron e hizo bonanza. El hecho de que fueron a buscar a Jesús, lo encontramos en Mateo, Marcos y Lucas, encontramos algo interesante. Estos hombres habían buscado humanamente cómo solucionar la tormenta, pero no lo habían podido hacer. Y sabe que tristemente, cuando un hombre o un hijo de Dios tiene una tormenta en su vida, tiene un terremoto con viento que lo sacude, busca siempre humanamente cómo resolverlo. Perdió el trabajo y va y busca al vecino, oye, compadre, me quedé sin trabajo, ¿no tienes por ahí uno? La hermana, oye, comadre, me pasó esto, y buscas humanamente solucionar el problema. Y después de que agotas todas tus alternativas, por último, vas con Dios y buscas la ayuda divina, cuando debería ser Dios tu primera instancia cuando tienes un problema. Aunque nadie dijo amén, es amén. No tu última opción, la primera y la única en tu vida. Encontramos entonces que esta escena dramática, encontramos a hombres que están totalmente desesperados. Vamos a ver dos citas de pasajes donde el hombre se siente así. El Salmos 44, ya vamos a ir concluyendo.
Está muy interesante, pero yo le invito a que se ponga el próximo martes. Salmos 44. ¿Sabe que el pánico siempre nos lleva a dudar y siempre buscar como alternativa al hombre? Dice Salmos 44, 22. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Pero por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra? Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Encontramos aquí al salmista desesperado con una tormenta. ¿No le ha pasado así cuando tiene un problema? Que se levanta en la madrugada: Señor, tú no sabes lo que estoy pasando. ¿Y usted cree que Dios no sabe? Claro que lo sabe. Me quedé sin trabajo, Señor, no me alcanza. Y estás como el salmista: levántate para ayudarnos. Bueno, ¿qué acaso Dios no dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo? Pero a veces lo olvidamos porque entramos en pánico. Dejamos de tener control de todo. ¿Usted ha visto al niño que tiene el televisor enfrente y tiene el control? Le gusta cambiar los canales. Y se lo quitas y ¿qué pasa? Llora. ¿Así te pasa a ti? Quisiera tener el control para tu hijo, para tu esposa, para tu escuela, para tu trabajo. Y cuando te quitan el control, comienzas a llorar. Y se te olvida que el que tiene el control de controles es Dios. Isaías 51:9. Otro ejemplo cuando el hombre pierde el control. Dice Isaías 51:9, ¿me alcanza? Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que sacó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión, cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrá gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Encontramos a Isaías despertando a Dios. ¿Sabe que esto sucede cuando tienes pánico y te pasa como los discípulos? Una tormenta viene a tu vida y te golpea y corres y buscas porque no estás confiando en Dios. Si esta tarde en tu vida hay una tormenta y tienes pánico porque has dejado de tener control, es tiempo de ir al Señor. Vamos a cerrar con 2 versículos más. Mateo 8:26. Está interesante, ¿verdad? Pero hay que concluir. Él les dijo, Jesús les dice a sus discípulos en pánico que están a punto de morir: ¿por qué teméis, hombres de qué? De poca fe. ¿Qué será que cuando tenemos una tormenta y entramos en pánico, dejamos de confiar en las promesas de Dios? Suele pasar, ¿verdad? Suele pasar que cuando no tienes control de las cosas, en tu mente viene el pensamiento y dirá: ¿valdrá la pena ir al culto el domingo? ¿Valdrá la pena leer la Biblia? Vienen pensamientos a la mente y dices: ¿será que en serio vale la pena seguir a Dios si tengo un problema de la magnitud de un terremoto que me sacude? Yo quiero contestarte con este versículo, el Salmo 121. Y llévatelo en tu corazón. Salmo 121. Si has pensado en tu vida en algún momento, ¿valdrá la pena seguir al Señor? Cuando tengas
Cuando no tengas control en la tormenta y tengas pánico y ansiedad, porque el pánico es terrible. Hay gente que hasta tiembla. Y el temblor es un resultado de que no tienes control. Dios te dice esto y me dice a mí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda. ¿Qué dice, hermanos? Aunque tú pienses que Dios no hace nada, eso no significa que no tiene control. Dios tiene control. El que está en pánico eres tú, no Él. Él tiene el control. 5. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Son promesas. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. ¿Y para cuándo? Aún en la tormenta. Póngase de pie. Y lo invito el próximo martes para concluir. Si en tu vida hay falta de fe, hay que ir al Señor. Cierra sus ojos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Muchas veces caemos en pánico. Las tormentas, vientos que sacuden nuestras vidas y corremos desesperados porque hemos dejado de tener control. Esta tarde, Señor, quita la duda, porque el control tú lo tienes. Ayúdanos, Señor, a no desfallecer, en el nombre de Jesús. Amén. Así como está de pie, déjame